Acá esto termina con una fuerte devaluación. Ahí no Garcés pone una fuerte devaluación y el crack financiero de Argentina. ¿Para qué? Para que después ellos puedan comprar por la mitad lo que vale el doble. Necesitan una gran devaluación. Un gusto como siempre, por supuesto, para nosotros también que nos atiendas, para charlar un poquitito sobre este debate que se generó a partir del documento que publicó hoy la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la situación económica que está viviendo la Argentina, y que lo tituló de una manera muy gráfica y muy contundente, haciendo un cierto paralelismo con lo que decía en algún momento, creo que era Clinton: es la economía, en este caso le agrega bimonetaria, estúpido, haciendo referencia a que, como lo ha dicho tantas veces Cristina, el mayor problema de la Argentina es que no tiene dólares. ¿Coincidís con este análisis que hace Cristina respecto a la economía argentina y cuáles son sus problemas? Mira, por supuesto que sí, y la verdad que lo hizo con una gran dosis de humildad, porque ella le hubiera bastado decir que cuando ella se fue en diciembre del 2015, la deuda externa bruta argentina era de 220.000 millones de dólares, no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el 60% era intrasector público. Trabajé en ese gobierno y todos los organismos públicos, si teníamos un excedente de caja, teníamos que comprar títulos del Tesoro. La deuda en realidad no llegaba a los 95.000 o 96.000 millones de dólares, y era con organismos internacionales de crédito o con bonistas. ¿Pero por qué? Porque se había refinanciado la deuda que había dejado el desastre del gobierno de Menem y de la Rúa y de Dualde, y que Néstor Kirchner renegoció con Quita, y otra parte de la deuda eran deudas con organismos internacionales para financiar obras de construcción, por ejemplo con la CAF, la Cooperación Andina de Fomento, con el BID, con el Banco Mundial, con Fondo Plata. O sea, es una deuda totalmente entendible, lógica, y un país que se había desendeudado fuertemente, como lo reconoció Nicolás Dujovne, que fue uno de los ministros de Economía que tuvo Macri. Era 220.000 millones de dólares, ahora al 31 de julio, ahora en agosto va a ser más, pero el 31 de julio de 452.000 millones de dólares, para ser más exacto, 452.071 millones de dólares. Todos estos son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, o sea, son cuentas que se hacen, no son inventos. Duplicaste la deuda y decime en qué la gastamos. Duplicaste la deuda, si voy que era bueno, recuperamos los puertos del río Paraná, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Por eso te digo, ella era un exceso de humildad, porque le tenía que haber enfrentado con esto. Nos han endeudado tanto el gobierno de Macri, como el de Alberto Fernández, como y sobre todo el de Milei en tan poco tiempo. Milei, ¿cómo resolvió el problema el déficit fiscal que dejó Alberto Fernández, o el déficit cuasi fiscal, que son la LELIC, que era el déficit del Banco Central? Lo convirtió en deuda pública. Entonces aumenta la deuda que tiene que pagar toda la población, y para nada. Y encima el país cae el Producto Bruto. Tenemos un Producto Bruto menor que en el 2015. Por eso te digo que un exceso de humildad. Tenemos un Producto Bruto menor que el 2015, global y sobre todo per cápita. Tenemos peor distribución de ingresos, tenemos caída de la tasa de inversión interna bruta fija. Este año, según el INDEC, a junio ya había caído un 16% con respecto a lo paupérrimo que había sido en el 2023. Y tenemos un nivel de pobreza que el Observatorio de la UCA estima para el primer semestre de este año que un 52% de la población es pobre. Entonces, obviamente, cuando ella dice el sistema bimonetario se refiere al endeudamiento en dólares, a una deuda cada vez más pesada y más imposible de pagar, y a que todos los cálculos se hacen en dólares, nos internacionalizan los precios. Vos producís acá con costos argentinos, bueno, ahora el costo está desmesurado por lo mismo, porque se ha generalizado aún mucho más ese sistema bimonetario. Todos los costos se estiman en dólares. Y después, por más que lo provocas acá, por ejemplo, el más concreto, el de gas y el petróleo, ¿cuál es el costo de traer gas y petróleo de las pilas como hacemos nosotros? Que ahora se conoce la tecnología y se tiene la maquinaria, y sin embargo se adopta el precio internacional y nos venden el combustible a nosotros, se produce acá en Argentina con recursos naturales del país, y nos venden a la población la nafta, el gasoil, lo que quieras vos, a precio internacional. Esto es lo que la expresidenta de la Nación dice claramente. Cuando dice es el sistema bimonetario, es el sistema de endeudamiento, de dependencia del dólar. Y detrás de todo esto está el capital financiero, porque
cada vez es mayor la presencia. Hoy Javier Milei le responde económicamente pura y exclusivamente al capital financiero internacional. A la prueba me remito. El mismo Pablo Roca de Techín, el estudio Bruchú Pune Rioja es un abogado de Techín de toda la vida. Exacto, presidente de la UIA. Techín, cuando Videla nombró como jefe de los abogados laboralistas del gobierno, en representación del gobierno argentino en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en 1976, trabajaba ya para el grupo Techín. Bueno, siempre fue un abogado de Techín. Hoy preside la Unión Industrial Argentina, nunca tuvo una fábrica, ni sabe lo que es. No, porque no sabe lo lo que es un tornillo, dijera. Ahí no te escuché. No te de Mendiguren. No te escuché ahí. No sabe ni lo que es un tornillo, dice de Mendiguren. Seguro. Cuando habla de Funes de Rioja. Pero el estudio de él, ahora dice que es el hijo, el estudio de él fue el que hizo tanto lo que ahora conocemos como ley base y punto de partida, la 27.752, que tiene el RIGI, este régimen incentivo a las grandes inversiones, que es un Estado entre los propios Estados. ¿Y cómo sabemos que lo hicieron ellos? Porque tienen un abogado, el estudio que se llama Ángel Cusa, K-U-S-A, y este Ángel Cusa mandó unas modificaciones cuando se trataba en el recinto de su máquina, y los que saben, los peritos informáticos demostraron que el inicio de la máquina no había sido el Estado, sino que había sido de este abogado, que es del estudio Bruchou y Daniel Pune Rioja. Y te digo más, la primera presentación que hace Caputo para hablar sobre blanqueo, el que lo plantea es este abogado. O sea, una intromisión de lo privado en lo público, sin miramiento, todo en un marco del decreto de necesidad de urgencia 70/23, que la Cámara de Diputados jamás se dignó a tratar. Bueno, todo en este marco está porque Javier Milei le responde económicamente a los grupos financieros. Ahora, Horacio, te quiero hacer una consulta, porque se supone que todo esto que hicieron era para lograr un déficit cero, que sabemos todos que es trucho, y a su vez acumular reservas. Pero eso no está sucediendo. Las reservas vienen cayendo. Cayeron $1.000 millones en agosto con respecto a julio, y ahora en septiembre ya cayeron $1.000 millones más. Porque las dos cosas son una mentira. Siempre fue una mentira. Todo Milei es una mentira. Los que manejan la caja, los que manejan el Ministerio de Economía, son mesaneristas como Luis Caputo y como Santiago Baucili. Y ellos son los clientes de ellos son los grandes grupos que estamos diciendo: BlackRock, Pinco, Gran Mercy, Fidelity, Franklin Templeton, Greylock, donde se va a trabajar Sergio Massa. Todos ellos son los que hoy los jefes de Milei son estos tipos. Hoy ninguno el capital financiero tiene una injerencia muy fuerte en la Argentina, que no se dice, que no hay medios que lo tengan el valor de decirlo. Hoy económicamente Caputo y Baucili, que son los que manejan la caja, responden a ese capital financiero. Y políticamente el payaso de Milei, este psicótico de Milei, este psicótico perverso de Milei, le responde al embajador Mark Stein. Los jefes políticos de Milei ya no son Eurnequian, que lo hizo cuando era dueño de Canal América, lo hacía ir al programa con Fantino, Animales Sueltos, le desplazaban de Alpón Verde, lo que imitaba a Fabio. Ya no son ellos. Ahora son directamente Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, y Mark Stanley, que es el embajador. Políticamente responde como felpudo a la política de Estados Unidos. Y económicamente la dupla Santiago Baucili, Luis Caputo y todo el equipo de ellos responden a estos capitales financieros. Bueno, Milei, podemos decir, en base a lo que afirma Cristina en el documento, y que es real, todos lo sabemos, que lo primero que dejó de ser es libertario, porque de las 4 variables más importantes de la economía, dice la propia presidenta, expresidenta, hay 3 que las tienen intervenidas: el control del precio del dólar a través del crawling peg, la tasa de interés negativa, o sea, controlan el precio del dinero, el tope en los acuerdos salariales, y lo único que tienen liberado son las tasas de los bienes y el valor de los servicios, es decir, las tarifas. Bueno, eso lo hacen siempre. Mira, yo te digo, él sigue a Murray Rothbard, que dentro del liberalismo es como, dentro de la escuela austríaca es como un extremo liberal, un marginal. Sí, siempre, no importa lo que digan, lo importante es lo que hacen. Ellos siempre se disfrazan de una cosa que no son. Hablan de la libertad para reprimir a la población. La libertad de morirte de hambre. Cuando él dice, nadie es tan tonto como para morirse de hambre. Un chico que está en la calle puede probarse de alimento.
O sea, es como una cosa insana, perversa, es una mentira para que la crean los demás y se lo terminan creyendo ellos. Una escuela que siempre salió, hubo algunos hallazgos, yo no voy a decir que el óptimo paretiano y tampoco el equilibrio walrasiano, que fueron otros pensadores de la escuela neoclásica, yo no digo que hayan tenido su logro, pero después se ha degenerado en tratar de justificar el capital. Cuando le dice ustedes son los verdaderos héroes de esta historia, porque lo dice Murray Rothbard. Él repite a Murray Rothbard que los empresarios son los... Estos empresarios, estamos hablando de este capital financiero que se concentra cada vez más en Argentina y en el mundo. Estos capitales, BlackRock, si fuera un país, sería el tercer PBI del mundo. En febrero, debe más ahora, la última declaración que leí de ellos, como administra plata de otros, fue en febrero de este año, donde dice ahí que tiene participación en el Banco Macro, en el Banco Galicia, en Techin, en YPF, bueno, en una gran cantidad de empresas en Argentina. BlackRock administra activos financieros por 10,3 billones de dólares con B larga. O sea, 22 veces lo que produce la Argentina, que produce 470 mil millones de dólares. 10,3 billones de dólares. Primero está ahí Estados Unidos, según la estadística del Banco Mundial, con 26 billones de dólares. Tercero China con 22 y cuarto vendían ellos. Después iría Japón y Alemania con 6 y 5 billones. Mirá el poder que tienen. Tremendo. Y esto es lo que se refiere la presidenta cuando habla del sistema bimonetario. ¿Quién está detrás de este sistema bimonetario? Y es este capital financiero. ¿Y quiénes son funcionarios y serviles a ese capital bimonetario? Lo ha sido Macri, lo ha sido todos los liberales en general, y ahora en forma creciente y exponencial, ya sin límite alguno y sin vergüenza alguna, Javier Milei. Horacio, te hago dos preguntas concretas para finalizar esto y agradecerte, por supuesto, el tiempo que nos dispensaste. Con este marco, con esta descripción respecto a la situación económica de la Argentina que hemos planteado y que todos conocemos, incluso el propio Milei, más allá de que se haga el influencer, dos cosas. ¿Es posible que en algún momento en esta situación económica se levante el cepo? Una. Y la segunda, ¿cómo está la situación de las reservas y cómo pinta que va a seguir sucediendo en los próximos meses? ¿Van a poder pagar los vencimientos de deuda que tienen el año próximo? No depende de ellos, depende del capital financiero internacional. Acá hay un compromiso que tomó Vladimir Wernick, que es el vicepresidente del Banco Central. Primero fue el 15 de julio de este año, ante más de 40 CEOs. Uno lo grabó, porque ellos habían negado que el vicepresidente del Banco Central viajara a Nueva York para hablar con 40 CEOs, pero uno de ellos no le creyó y lo grabó, y se viralizó, hablando en un perfecto inglés. Ellos hablan mejor inglés hace años que vienen en Norteamérica. En un perfecto inglés le garantizó que lo que se quieran ir le iban a vender dólares al contado con liqui, por eso se caen las reservas. Iban a vender dólares, y los que se querían quedar le aseguraban que el tipo de cambio no iba a tener una devaluación mayor que la inflación. Si la inflación era 4 puntos, el tipo de cambio iba a ajustar 2 puntos. Si la inflación era 5 puntos, iban a ajustar 3 puntos. Esto lo dice en perfecto inglés Vladimir Wernick el 15 de julio a 40 CEOs. Y después tiene una reunión, esa sí no la tenemos, pero suponemos que dijo lo mismo, el 27 de agosto ante el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas son 200 empresas, no son las más ricas de Estados Unidos, pero son las más tradicionales, son las empresas del grupo Rockefeller, Cargill, Ford, las más tradicionales de Estados Unidos. Para sumarte a ese grupo te tienen que autorizar las otras 200. Es un club exclusivo. Y ahí le dijo lo mismo, no lo tenemos grabado, pero inferimos que le dijo lo mismo. Por eso van a, por lo menos hasta enero, van a mantener este tipo de cambio porque es el tipo de cambio de salida. Van a trazar todo lo que pueda el tipo de cambio, el tipo de cambio de salida. Ahora, el año que viene, al no poder pagar, los acreedores son los mismos, los que tienen estos títulos son estos mismos grupos financieros. Los mayores poseedores de estos títulos que están recuperando son a estos 40 chicos para nosotros, son grandes bancos, grandes compañías de seguro, grandes fondos de pensión de los Estados Unidos. Pero los más grandes son los que van marcando los tiempos. Acá esto termina con una fuerte devaluación, ahí no va a darse una fuerte devaluación y el crack financiero de Argentina. ¿Para qué? Para que después ellos puedan comprar por la mitad lo que vale el doble. Necesitan una gran devaluación. Esto, tengo 71 años, esto lo viví y vengo del radicalismo, lo viví con Alfonsín. Brorson hacía lo mismo, compraba el dólar a precio mayorista y lo vendía, por lo menos se lo vendía a los importadores más caros. Eso fue en agosto, el plan primavera, de agosto
del año 1988. Recordá que el 6 de febrero de 1989 José Luis Machinina dijo que no tenía que era el presidente del Banco Central, que no tenía más dólares para vender, y voló por el aire. Pasó de 17 australes con 62 centavos, cuando asumió Pelici ya estaba a 100 australes, cuando asumió Menem en forma anticipada 650 australes, y terminó todo a 10.000 australes por $1 y las privatizaciones. Ese derrotero lo vamos a seguir ahora y es lo que nos preparan. Horacio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo muy grande. Era Horacio Robelli, economista, docente de la UBA y ex director nacional de programación macroeconómica del Ministerio de Economía de la Nación.